You allow me, I would start by saying a few words in English and then I will pass to Spanish. President of the Commission, dear Ursula, President of the Council, dear Charles, thank you very much for being here with us today. Also, High Representative Pedro, thank you very much for being with us here today. Well, the facilities that we have seen today here in the base of Torrejón de Ardoz in Madrid, I believe is a clear symbol of how the European Union and Spain respond. This hub, this Spanish hub, this European hub, organized to provide support and any help to our Afghan collaborators and refugees, represents the values and principles of the European Union, unity and solidarity. Unity among member states under the leadership of our common institutions, the High Representative, the Commission, the Council, the Parliament, in order to respond all together to common challenges, and also with unity, solidarity. Solidarity with those who are suffering the most due to this terrible humanitarian crisis that Afghanistan is suffering today. Europe responds for the good and also during the bad times. And dear Charles, dear Ursula, we have a Spanish saying. We say, estamos a las duras y a las maduras, which clearly embodies the position of Spain in Europe. We are for the, I would say, sweet moments, but also for the bitter ones. And wherever and whenever Europe needs Spain, we will be there. So once again, thank you very much, High Representative, President of the Commission and President of the Council, for being with us here today. I would say a few words in Spanish for the national press, and then, of course, I will pass the word to you. Muchísimas gracias tanto al presidente del Consejo como a la presidenta de la Comisión y también al alto representante de la Unión Europea que están con nosotros. También reconocer el trabajo que está haciendo todo el Consejo de Ministros, en especial quienes nos están acompañando aquí, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Inclusión y de Seguridad Social, por supuesto también quien está auspiciando todo esto y acogiéndonos en esta base militar, al Ministerio de Defensa, a la ministra de Defensa. Quiero manifestar en primer lugar que el Gobierno de España, desde el primer segundo del inicio de esta crisis, ha estado pendiente y encima de la misma. Y lo estamos porque Afganistán no es un lugar ajeno a España. Quiero reivindicar que España ha permanecido durante los últimos 20 años en Afganistán, cuando el secretario general de Naciones Unidas, las Naciones Unidas, pidieron a la comunidad internacional apoyo para desplegar tropas militares, también la acción de distintos funcionarios y funcionarias, servidores públicos de España. Fuimos allí y gracias también a toda esa labor durante estos últimos 20 años hemos logrado garantizar una cierta estabilidad, una cierta seguridad y una cierta prosperidad en Afganistán. En este sentido, quiero, en primer lugar, agradecer de corazón y con inmenso orgullo, creo que lo digo en el nombre de todos los españoles y españolas, el trabajo que están realizando la Policía Nacional, aún desplegada en Kabul, también el equipo diplomático que está desplegado en Kabul y todas aquellas Fuerzas Armadas que han estado ayudando y están ayudando a lo largo de estos días largos, días y noches largas, para poder realizar con éxito toda la repatriación del personal de España, de la Unión Europea y también todos los colaboradores y colaboradoras afganos que están viniendo a nuestro país para luego ser distribuidos en el conjunto de la Unión Europea. Quiero recordar también, porque además hace muy pocas semanas lo hicimos aquí, en Torrejón de Ardoz, al recibir a las últimas unidades militares destacadas españolas en Afganistán, quiero recordar y reivindicar la memoria de todos aquellos españoles y españolas fallecidos durante estos 20 años, largos 20 años en Afganistán. Su recuerdo, su memoria ha servido de ejemplo para todos aquellos que durante estos últimos 20 años, gobiernos y sin duda algunas Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y funcionarias, han estado trabajando aquí y en Afganistán para garantizar el que la misión internacional fuera un éxito. Y del mismo modo que hacemos esa reivindicación y ese agradecimiento a los servidores públicos españoles y también a las Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, quisiera también decir que el Servicio de Acción Exterior y todos los funcionarios y funcionarias de la Unión Europea lo sentimos como propios. Son también nuestros servicios. Y de ahí
el que hayamos facilitado y le hayamos dicho sí al alto representante para que España se convirtiera en ese centro de operaciones, en ese centro de distribución, en ese hub europeo para garantizar la distribución de todos los repatriados al conjunto de Estados miembros. Lo he dicho antes en inglés y lo quiero decir ahora en español. España cree en que ahora mismo estamos reivindicando lo mejor de la Unión Europea, los mejores valores y principios de la Unión Europea. La unidad y la solidaridad, la unidad entre todos los Estados miembros para dar una respuesta unánime, conjunta a los desafíos comunes que tenemos, con el liderazgo de las instituciones comunitarias, el Consejo, la Comisión, el alto representante, y también la solidaridad. Solidaridad con aquellos que están sufriendo y, en especial, con aquellos que tenemos un compromiso, sobre todo las mujeres y los niños, de protección de sus vidas y también de su futuro. Lo he dicho antes en inglés y lo quiero decir en español. La Unión Europea responde en los buenos momentos, pero también en los malos momentos como los que estamos atravesando. Tenemos un dicho en España que es lo que quiero reivindicar hoy como presidente de esta nación que se siente orgullosa de ejercer esta tarea, esta responsabilidad de distribución, de solidaridad entre los Estados miembros al frente de las instituciones comunitarias. Estamos a las duras y a las maduras. Y creo que eso es lo más importante y lo que estamos reivindicando hoy aquí en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Y un último apunte que me parece muy importante, porque es verdad que ha surgido el debate también en torno a estos últimos 20 años. Estos últimos 20 años en Afganistán, pese a la complejidad, el dramatismo de las imágenes que estamos viendo en Kabul, no ha sido en balde para la comunidad internacional. Durante estos 20 años, la comunidad internacional ha desplegado recursos, ha desplegado energías, ha desplegado también capacidades materiales para que pudiera poco a poco garantizarse la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y el desarrollo poco a poco de Afganistán. Quiero reivindicar que durante estos últimos 20 años, en estos últimos 15 años en particular, España se ha hecho cargo de una provincia muy importante de Afganistán, Badghis. Cuando llegamos allí no había carreteras, no había clínicas, no había hospitales, no había centros educativos. Las niñas y niños no se escolarizaban, sobre todo las niñas. Durante estos últimos 15 años, gracias al esfuerzo de todos, hemos levantado hospitales, hemos levantado clínicas, hemos garantizado el que pudiera proveerse agua potable a los ciudadanos de esa provincia. En definitiva, hemos sembrado y esperamos que en un futuro esa siembra germine en una mayor prosperidad, en una mayor seguridad y en una mayor libertad del pueblo afgano. En todo caso, y ya con esto termino, tanto el presidente del Consejo como la presidenta de la Comisión y el alto representante saben bien que España siempre va a estar comprometida con la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad, allí donde nos indique y también donde, lógicamente, estemos comprometidos, como es en el caso de Afganistán. Muchísimas gracias por atender a los medios de comunicación esta comparecencia y, si les parece, le daría ahora paso al presidente del Consejo, a mi amigo Charles Michel. Thank you, dear Prime Minister, dear Pedro, dear President of the Commission, dear Ursula. First of all, I would like to express our support, our gratitude to you, Pedro, to your government, to your leadership, because your decision to take this initiative immediately, this is a signal of dignity, European dignity. This political project, the European Union, is based on fundamental principles and values: unity, solidarity, human rights. And that's why it was so important to demonstrate our clear solidarity to those people in Afghanistan who helped us and the member states to try to promote our values, to defend our interests during the last years. Je voudrais exprimer au nom de l'Union européenne avec Ursula toute notre gratitude, cher Pedro, parce que la décision prise par ton gouvernement, immédiatement, avec la mobilisation des différents départements ministériels, en étroite coopération avec le haut représentant Josep Borrell, est fondamentale parce qu'elle montre le choix clair de dignité et de solidarité de l'Union européenne. Nous faisons face à une crise géopolitique, à des circonstances tragiques, difficiles, des images bouleversantes. Nous avons rencontré il y a quelques instants ensemble des familles,
déchirées parce qu'en quelques heures, elles ont été arrachées à leur patrie, à leur terre, avec un nouvel horizon et une nouvelle vie, avec des enfants que nous avons rencontrés. Et cette capacité d'action rapide, elle est essentielle. Et dans le court terme, nous allons continuer avec le haut représentant, avec nos partenaires internationaux, à travailler dans les heures qui viennent pour tenter de garantir un rapatriement sûr de celles et ceux qui font le choix de quitter l'Afghanistan compte tenu des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Il y a aussi un sujet de moyen terme que l'on va devoir aborder très rapidement ensemble avec les États membres et nos partenaires internationaux. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le secrétaire général de l'OTAN, avec le secrétaire général des Nations Unies. Il y aura une réunion du G7 la semaine prochaine à laquelle nous participerons comme Union européenne. Ce sont les efforts de la communauté internationale pour tenter, dans ces circonstances géopolitiques, de défendre des principes auxquels nous croyons. Et Pedro, tu as mentionné le travail pendant 20 ans qui a contribué à semer des graines de liberté, des graines de dignité, des graines de générosité en Afghanistan. Nous allons devoir travailler pour faire en sorte que tout cela ne soit pas perdu. Alors il y a des messages adressés par le régime taliban. Ce sont les actes qui vont compter. Et on va devoir être engagé pour tenter de continuer à faire reculer les menaces terroristes. C'est fondamental de garantir la sécurité, de garantir la stabilité. On va devoir travailler pour garantir ce qui fonde le projet européen, cette croyance fondamentale que le respect des droits humains, spécialement le droit des femmes, le droit des jeunes filles, que les progrès qui ont été réalisés puissent être confirmé, conforté, ça ne va pas être simple. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes lucides, nous voyons bien quelles sont les menaces et quels sont les obstacles. Et on va devoir aussi envisager les questions liées aux migrations. Nous savons bien que les questions migratoires sont toujours des sujets difficiles partout dans le monde. C'est également un sujet difficile au sein de l'Union européenne et certainement l'approche qui doit consister à développer des partenariats avec des pays tiers va faire l'objet aussi des débats que nous aurons au départ du Conseil européen avec la Commission européenne pour tenter d'aborder des stratégies pour faire en sorte qu'il y ait des capacités de migration régulières, ordonnées et que l'on trouve cet équilibre entre cette dignité du projet européen qui est centrale à mes yeux, mais la capacité aussi de défendre les intérêts européens, de faire en sorte qu'il y ait une garantie de sécurité. Voilà quelques messages que je voulais vous adresser. D'un mot, l'Espagne a démontré une fois encore avec netteté et avec clarté son ambition et son engagement pro-européen. Il n'y avait pas de doute sur le sujet, mais cet acte immédiat, rapide de la part de l'Espagne, c'était une manière de faire en sorte que l'Union européenne soit en situation d'assumer son devoir moral face à ces circonstances géopolitiques tellement difficiles. Merci pour cela. Thank you so much, dear Prime Minister, dear Pedro, President of the Council, dear Charles. I first of all also want to thank you from the bottom of my heart, dear Pedro, for inviting us to the reception hub here. And I want to thank you for having taken the initiative, and I also want to thank the High Representative Josep Borrell, the two of you having taken the initiative with the respective Minister for Foreign Affairs and Development to coordinate the reception of incoming Afghans here who have worked for the European Union and to coordinate their arrival here with their families. And indeed, as you said, Pedro, you can feel it today. In the times of need, Spain has shown humanity and Spain has proven a great sense of solidarity. So Spain is here an example for the European soul at its best, and I really want to thank you. I also want to thank the personnel we've seen today. I've seen the Red Cross, the social workers that have explained to us the facilities, the security forces we have seen, the interpreters, many, many volunteers. It is outstanding, and to know that we have your expertise and your empathy is invaluable for all of us and for the people who are looking here for help. I also want to thank the member states who are taking in our colleagues from Afghanistan and their families. This whole event we are living through now
is a tragedy for Afghanistan, and it is a severe blow for the international community. And the more important it is that even as the crisis engulfs Kabul, that we step up as European Union and Member States to expend all the efforts of help that are necessary. We need to help. It is our moral responsibility. And not only to help the Afghans arriving here in Spain, but also those who have remained in Afghanistan. And here I want to emphasize that the European Union is firmly committed to continue supporting the NGOs operating in the country. Humanitarian needs are increasing with the latest development. If we look at the number of internally displaced people, it's the largest number, it's 3.7 million almost, and 80% of them are women and girls and children, and they are the most at risk. So we must help ensure that displaced Afghans can safely return to their homes or have at least a perspective whether they are currently in Afghanistan or in the neighboring countries. And for that purpose, the Commission is currently working on increasing its current humanitarian aid. We had planned an envelope of 57 million euros for 2021, but we have to increase that, and we will soon come forward with a proposal. My second point is concerning migration. Above all, we need to prevent people from falling into the hands of smugglers and human traffickers. These human traffickers put Afghans who right now try to flee the conflict in at least as much danger. And therefore, to those who cannot go back or stay home, we have to offer alternatives. And this means, first, that we must offer legal and safe routes globally, organized by us, the international community, to those who need protection. And for this to be effective, we must act together on a global level. That will be indeed one of the issues, Charles and Pedro, that I think is central to the G7 meeting next week. At the G7 meeting, I would like to follow up on the resettlement forum that the Commission organized in July, together with some member states, with Canada, the United States, and the UNHCR. This resettlement of vulnerable people is of utmost importance. It is our moral duty. And in this resettlement forum, we agreed to coordinate our efforts to find much-needed solutions for refugees in need of protection. So now is the time to put that commitment into action. And in particular, we need to think about those in imminent danger in Afghanistan, such as journalists or human rights defenders, and especially women and girls. And that leads me to the point, you're so right, Pedro, it was not in vain. There are 20 years, generations, who were able to attend schools, who were able to study, who acquired education, who are the ones where you never, ever can take that away anymore. The possibility to decide for your own life. And them we have to support. They are at high risk of losing all their rights in the country. So here I also call on all states who have participated in the Afghanistan missions, Europeans and others, to provide sufficient resettlement quotas and secure pathways so that collectively we can accommodate those in need of protection. The Commission stands ready to look into the necessary budgetary means to support EU member states who will step up and help resettle refugees. The last issue I want to touch on concerns aid to Afghanistan in this new phase. Once again, humanitarian aid has to continue. And of course, the situation is very unclear and very unpredictable. We see the Taliban taking the reins of the country. We hear of discussions to form a government that is inclusive. We hear Taliban statements that stress that women will have their right place in society and be able to study and work within the framework of Islam, whatever that means. But we also hear more and more reports of people
being hunted down for their past work or their opinions. And we hear of women being turned away when they show up at their usual workplace. So let me be very clear on development aid. The 1 billion euros in EU funds set aside for development aid for the next 7 years is tied to strict conditions. Respect for human rights, good treatment of minorities, and respect for the rights of women and girls, just to name a few. And not a single euro can go to a regime, not a single euro of development aid that denies women and girls their full freedoms and rights to education and careers. We may well hear the Taliban's words, but we will measure them above all by their deeds and their actions. Thank you. Thank you very much, Ursula. Charles, estaríamos ahora. Abrimos el turno de preguntas ahora para los medios de comunicación. La primera pregunta la hace por la cadena alemana ZDF, Maren Heusermann. Hallo. Ja, es dauert immer sehr lange, bis sich die europäischen Staaten auf eine gemeinsame Strategie einigen. Warum war es dieses Mal wieder so chaotisch? Und was passiert, wenn Kabul jetzt zumacht? Gibt es eine gemeinsame Strategie im Umgang mit den Taliban? Dankeschön. Bueno, he dicho que siempre dura mucho tiempo hasta que los europeos tienen una estrategia juntos. Y quiero saber por qué esta vez, otra vez, era tan caótico todo lo que ha pasado hasta ahora y lo que va a pasar si ahora Kabul van a cerrar. ¿Hay una estrategia juntos de los europeos cómo manejar esto? Frage auf Deutsch gestellt haben. Vielleicht auch auf Deutsch die Antwort. Diese Ereignisse in Afghanistan und Kabul sind eine große Tragödie für Afghanistan und sie sind in der Tat ein schwerer Rückschlag für die internationale Gemeinschaft. Die Europäische Union hat unverzüglich sowohl über die Außenminister als auch über die Innenminister agiert und reagiert. Wir sind noch mitten in der Krise. Und es geht uns vor allem darum, zunächst einmal Menschen aus Afghanistan zu retten. Deshalb sind wir auch heute hier, zum Beispiel auch die Beschäftigten und Ortskräfte der Europäischen Union in Kabul selber. Aber es geht auch darum, zu klären miteinander, wie wir auf 2 Feldern vorgehen. Das eine sind die finanziellen Hilfen und das andere sind die Hilfen für die Menschen, die aus dem Land fliehen. Und es gibt Einigkeit zwischen den europäischen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, dass humanitäre Hilfe weitergeleistet werden muss. Der Großteil der Menschen, die auf der Flucht sind, sind innerhalb Afghanistans auf der Flucht. 80% von ihnen Frauen und Kinder. Diese humanitäre Hilfe muss nicht nur geleistet werden, sie muss aufgestockt werden. Und ich begrüße, dass Mitgliedstaaten Soforthilfe auch angekündigt haben. Auch die Europäische Kommission prüft eine Steigerung der humanitären Hilfe. Auf einem anderen Blatt Papier steht die Entwicklungszusammenarbeit, die Entwicklungshilfe. Denn diese ist gebunden an strikte Kriterien, zum Beispiel der Respekt für die Menschenrechte oder die Rechte von Frauen und Mädchen. Und auf einem zweiten Blatt Papier steht die Frage, wie wir uns jetzt um die Menschen kümmern. Ich finde ganz wichtig, dass wir legale Wege anbieten denjenigen, die aus Afghanistan fliehen müssen wegen ihrer Überzeugung, weil sie für uns gearbeitet haben, weil sie Frauenrechtlerinnen sind, weil sie Menschenrechtsaktivisten sind, weil sie Journalistinnen sind. Wir müssen jetzt ihnen sichere Möglichkeiten anbieten, das Land zu verlassen und aufgenommen zu werden. Und das ist der Appell sowohl an die Mitgliedstaaten, die sich bereits auch bereit erklärt haben, solche Menschen aufzunehmen, als auch an die internationale Gemeinschaft, diese Kontingente zur Verfügung zu stellen, diese Umsiedlungsquoten zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Arbeit, die jetzt gemeinsam nicht nur in der Europäischen Union, sondern im globalen Kontext auch geschieht.
Das ist eine Frage, die wir gemeinsam als internationale Gemeinschaft beantworten müssen. Wir als Europäer haben uns auf diesem Gebiet in beiden Themen positioniert. If I may, just maybe a few words about this important question. First, of course, it's always very important to coordinate at the EU level. Is it easy? No, it's not easy, but this time there is no doubt. We have exactly the same goals. The 27 member states, we want more stability, we want more predictability, and we know that we are facing a very difficult geopolitical situation in Afghanistan. But it's also why we are so grateful to Spain to have reacted so quickly in close cooperation with Josep Borrell in order to make sure that we are able to take our part of responsibility. This is for the very short term. And in the next days, with the member states, we will continue to work with the Commission and with the different international partners in order to try to do our best in order to take our responsibilities. And then in the midterm, we will need also to coordinate and to cooperate with the international community, not only among the European member states. And that's why the meetings that we will have in the next days and in the next weeks will be very important. Difficult to predict what will happen in Afghanistan, but we know what we want for the region. We want more stability. We want to protect the human rights. It has been said very clearly by Ursula and by Pedro, and we will try to continue to promote our values and to defend our interests. Turno de pregunta ahora por La Vanguardia a Carmen del Riego. Hola, buenas tardes. España se ha convertido en centro de recepción de refugiados. Me gustaría si el presidente nos podría decir cuántos considera que pueden pasar por aquí, cuándo empezarán a ser derivados a otros países y si está habiendo una respuesta favorable del resto de los países de la Unión Europea para acoger a estos refugiados. A los tres presidentes nos gustaría saber, dada la situación creada y a pesar de las palabras del señor Michel y de la señora von der Leyen y del propio presidente, de que no ha sido en balde la operación que durante 20 años ha llevado a cabo la OTAN con participación de España, si no consideran que ha sido un fracaso que todo lo que se había hecho se haya destruido en apenas 15 días. También a los tres me gustaría saber si consideran que los talibán son interlocutores válidos de la Unión Europea y de España de cara al futuro, y al presidente del Gobierno, yendo a cuestiones de casa, ¿qué le parecen las críticas de la oposición por su silencio? Si va a llamar al presidente del Partido Popular y si tiene previsto comparecer en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por sus preguntas. En relación con la primera, decirle que la capacidad que tiene ahora mismo instalada las Fuerzas Armadas, y yo también aprovecho para agradecer a todo el personal, tanto de la Cruz Roja como también de la Policía Nacional, como todas las personas desplegadas también de Sanidad Exterior, porque están haciendo un trabajo encomiable, extraordinario. Decir que tenemos una capacidad para 800 personas y que, por tanto, conforme van pasando los días, van entrando y saliendo colaboradores afganos a distintos países de la Unión Europea y también, lógicamente, refugiados que piden asilo en nuestro país, ¿no? Por tanto, son 800 las personas de capacidad que tenemos para poder acoger ahora mismo en esta base militar, pero respondiendo a su segunda pregunta, decirle que efectivamente ya se han producido la redistribución de muchas de estos afganos y afganas que a lo largo de estas largas horas, de estos largos días, pues han aterrizado en Torrejón, Dinamarca, algunos países bálticos. En definitiva, hay ya una redistribución de muchas de las personas. No le puedo decir ahora mismo la estancia media de los refugiados y colaboradores afganos que aterrizan en nuestro país, pero se pueden contar entre un día y 2 días.
y yo quiero en esto también poner en valor la cooperación y la coordinación que estamos teniendo gracias al Servicio de Acción Exterior Europeo y también, lógicamente, a los ministerios implicados, la coordinación y la cooperación que estamos teniendo con todos los Estados miembros. Todos lo están facilitando, todos están asumiendo su cuota de responsabilidad en este desafío, como he dicho en mi primera intervención conjunta, que tenemos los distintos Estados miembros de solidaridad y de unidad ante un desafío común como el que estamos ahora mismo sufriendo en Afganistán. En segundo lugar, decirle que, desde luego, creo que es importante reivindicar el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 20 años. Creo que la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo han sido muy elocuentes en sus intervenciones. Estamos asistiendo a una auténtica tragedia en Afganistán, que lógicamente impacta de lleno en la comunidad internacional. Nadie está poniendo paños calientes a una auténtica tragedia, que es lo que estamos viendo diariamente en los medios de comunicación en Kabul. Pero, en todo caso, creo que es muy importante también reivindicar lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho la comunidad internacional durante estos 20 años en Afganistán, porque hemos sembrado una semilla. Y es verdad que hoy no es evidente, pero ha habido muchos países que han vivido momentos muy duros, complejos, oscuros, y al final esa semilla de educación en libertad, en valores y en principios acaba germinando. Desde luego, lo que he manifestado al final de mi intervención es lo que mantengo, y es que España siempre va a estar del lado de la defensa de los derechos humanos, del lado de las libertades y del lado, lógicamente, de la convivencia democrática. Y en ese sentido, lo dirá tanto el presidente del Consejo como la presidenta de la Comisión, evidentemente nosotros creemos que serán los actos, los hechos, los que nos dirán exactamente cuál es el grado de credibilidad de los talibanes en esta etapa que se abre en Afganistán. Serán los actos, los hechos, y por tanto a partir de ahí se podrá juzgar. Ahora mismo lo importante es dar respuesta a una demanda de buena parte de la población afgana de salir y ser repatriados a países con los que hemos estado colaborando a lo largo de estos últimos 20 años. Y finalmente decirles que, en fin, creo que la unidad que estamos trasladando aquí, el presidente del Consejo, la presidenta de la Comisión, el alto representante, tengo que decirle que a lo largo de estos últimos días he recibido múltiples mensajes de presidentes y presidentas autonómicos, también de alcaldes y alcaldesas ofreciéndose a acoger a muchos de estos refugiados. Decirles que ese ejemplo de unidad que está dando España y que está dando Europa es con lo que me quedo, porque creo que esto es un asunto de Estado y porque creo que además lo que quiere la sociedad española es que España esté efectivamente haciendo lo que está haciendo a lo largo de estos días de crisis en Afganistán. Un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad internacional, sobre todo alineado con nuestros valores, los europeos, que son los de unidad y solidaridad, como he dicho al principio de mi intervención. Y finalmente decirles que a lo largo de estos días de crisis, tanto el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes como el propio ministro de Asuntos Exteriores ha estado en contacto con los portavoces parlamentarios. Todos ellos también van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta crisis, de lo que está haciendo España, y por tanto pues estaremos a disposición, lógicamente, de las Cortes Generales. May I perhaps add one point? Indeed, the question before I did not answer. That is the question, do we speak to the Taliban? Do we sit at the same table with the Taliban? And I think it's very important to differentiate between two things. Of course, we do have operational contacts with the Taliban at the moment, being in the moment of crisis, because we need, for example, to discuss in these difficult times how we can facilitate it for people in Kabul to come towards the airport, and you know how difficult that is. In those cases, of course, operational contacts are needed, and it's always good to speak if you can save lives. But this is completely distinct and separated from political talks. There are no political talks with the Taliban. There is no recognition of the Taliban, and therefore I just wanted to answer the question. Peut-être un point en lien avec les leçons à tirer. Parce que, comme cela a été évoqué par le Premier ministre Pedro SANCHEZ, il est certain que ces 20 années ont permis de réaliser un certain nombre de progrès en Afghanistan. Mais il est certain aussi que ce qui se passe maintenant n'est pas un succès pour la communauté internationale. Et certainement, on devra aussi, sur le plan européen, le moment venu,
analyser aussi de quelle manière nous pouvons, comme Union européenne, déployer davantage notre capacité d'influencer positivement nos relations dans le monde afin de défendre nos intérêts. C'est un débat qu'on a démarré depuis quelques temps maintenant. On l'a discuté régulièrement au niveau du Conseil européen. C'est tout le débat en lien avec l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Et nous sommes très convaincus que dans les semaines, dans les mois qui viennent, ce débat-là restera un débat en haut de l'agenda européen. Pregunta por France 24, Laura Cambo. Buenas tardes. Bueno, lo habéis hablado un poco, pero esto de la cuestión del caos en el aeropuerto de Kabul ahora mismo, ¿cómo estáis actuando? ¿Cómo vais a hacer? Porque decís que hay 800 plazas, pero ¿cómo va a venir la gente? ¿Os han dado los americanos algunas garantías? ¿Qué está pasando ahora mismo ahí? Bueno, pues si puedo responder por la parte que me toca, ¿no?, como presidente del Gobierno, decirles que evidentemente no compartimos la apreciación que ha hecho usted, la que estamos viendo en los medios de comunicación. Efectivamente, la situación en Kabul y en el aeropuerto pues es francamente preocupante, altamente compleja. Yo quiero en este punto agradecer el trabajo que está haciendo tanto el personal diplomático destacado español en Kabul como también la Policía Nacional, que permanece para garantizar precisamente la seguridad de este personal diplomático destacado y, por supuesto, también el despliegue de las Fuerzas Armadas, que está permitiendo que, en efecto, se pueda producir esa repatriación. Hemos dicho que tenemos una capacidad para acoger a 800 personas, pero, evidentemente, lo importante es, como bien usted indica, el que puedan salir de Kabul. Hoy tenemos previstos 2 vuelos más, uno a las 6 de la tarde, otro a las 9 de la noche. El de las 6 de la tarde va a traer personal del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y el de las 9 de la noche va a traer personal vinculado con nuestro país, con España y también algunos estadounidenses. Y, efectivamente, lo que sí que quiero poner en valor es el compromiso de todos los Estados miembros y también de las instituciones comunitarias, porque el tránsito entre su llegada aquí a Torrejón de Ardoz, en España, hacia los países de los Estados miembros, está siendo altamente ágil. Y eso significa que está funcionando bien la cooperación y, sobre todo, que hay un compromiso que se está cumpliendo por parte de todos los Estados miembros a la hora de acoger su cuota de solidaridad, que, lógicamente, están coordinando tanto el presidente del Consejo como la presidenta de la Comisión y el alto representante Pedro. Yes, it is, of course, a very difficult situation without any question. But I witnessed from the very first minute that the HRVP, Josep Borrell, has tirelessly cared for the personnel in the delegation. We've been in close contact all the time. We had the phone calls with Jens Stoltenberg, Secretary General of NATO, in very close contact. The HRVP is with Blinken, State Secretary Blinken. So this is on the political level. But much more important is on the practical level on the ground. Our head of delegation is there with security officers till yesterday. Today is the deputy head of delegation. They are constantly at the airport trying to facilitate for Afghan staff, European Union staff, to come towards the airport. It is a very difficult situation. It is changing by the minute, but there is intense work being done to do the best of a very difficult situation. Último turno de pregunta para la agencia EFE. Pregunta María López Montero. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles en primer lugar a los tres acerca del discurso que pronunció ayer el rey marroquí, que habló de abrir una nueva etapa con la relación con España, una etapa inédita, basada en la confianza, en el respeto mutuo. Querría preguntarles si creen que este discurso puede suponer un punto de inflexión en el cambio de las relaciones con Marruecos y de cara también a la gestión de la política fronteriza. Y, en segundo lugar, al presidente, una cuestión más local. Querría preguntarle, viendo cómo los tribunales han rechazado el traslado de los menores de Ceuta a Marruecos, si cree que la gestión en este ámbito ha sido correcta. Gracias. Bueno, muchas gracias.
En primer lugar, en relación con el discurso del rey de Marruecos, creo que lo primero que tenemos que reconocer es y agradecer las palabras del rey de Marruecos. En segundo lugar, decirles que desde el Gobierno de España siempre hemos considerado a Marruecos como un aliado estratégico tanto de España como del conjunto de la Unión Europea. Somos aliados, somos vecinos, somos hermanos y, por tanto, damos la bienvenida a esas palabras, entre otras cuestiones, porque efectivamente sobre la confianza, sobre el respeto y sobre la colaboración presente y futura, yo creo que podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas de las que hemos tenido hasta ahora. Creo que de toda crisis surgen también oportunidades. Y esta creo que es una gran oportunidad para redefinir esas relaciones, los pilares sobre los que se sustentan, y en ese sentido no puedo más que agradecer y reconocer las palabras del rey de Marruecos. Y también quiero agradecer y reconocer en esos días aciagos del mes de mayo, en esa crisis que tuvimos de migración a lo largo del mes de mayo, las palabras de apoyo, de aliento, tanto del presidente del Consejo, MICHEL, como también de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, porque nos sentimos muy reconfortados, nos sentimos muy reconocidos y muy representados en sus palabras. En segundo lugar, en relación con los menores a los cuales usted ha hecho antes referencia, decirles varias cuestiones. La primera de ellas es que estamos hablando de una crisis de hace más de 2 meses, que efectivamente tuvo lugar en el mes de mayo, con una llegada masiva de más de 9.000 personas a una ciudad autónoma española, también europea, en el norte de África, que es Ceuta. En segundo lugar, decirles que desde ese momento lo que hemos hecho ha sido, en todo momento, atender a los menores, en colaboración con la ciudad autónoma, también con las ONGs y también, lógicamente, con el Reino de Marruecos, los cuales también quiero agradecer, tanto a la ciudad autónoma de Ceuta como también, lógicamente, al Reino de Marruecos, la colaboración que a lo largo de estos meses hemos ido desplegando para dar respuesta y atención a estos menores que llegaron de manera masiva a la ciudad autónoma de Ceuta. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es dar respuesta a una doble dimensión de esta crisis. Primera, la de los más de 1.000 menores que hay en Ceuta ahora mismo, desde hace más de 2 meses, y en segundo lugar, dar respuesta también a al complejo equilibrio de convivencia en la ciudad de Ceuta. Y, por tanto, lo que está haciendo el Gobierno de España es colaborar con el Reino de Marruecos, es colaborar con la ciudad de Ceuta para dar respuesta a esta doble realidad, a esta doble vertiente de esta crisis. Y, lógicamente, al ser una democracia plena como es la de España, pues evidentemente estaremos atentos y, lógicamente, daremos respuesta a cualquiera de los requerimientos que nos planteen los tribunales. Nous voulons également naturellement saluer les propos qui ont été exprimés par le roi du Maroc. Et il est exact, comme cela a été indiqué, que lorsque cette crise est survenue à Ceuta, immédiatement, les 27 chefs d'État et de gouvernement européens ont affirmé sans ambiguïté le total soutien pour les autorités espagnoles et pour la population espagnole. Le Maroc est un partenaire pour l'Espagne, le Maroc est aussi un partenaire pour l'Union européenne et nous souhaitons effectivement pouvoir continuer à être engagés pour approfondir ce partenariat qui est essentiel entre le Maroc et l'Union européenne dans différents domaines, pas seulement les questions migration, mais aussi les autres sujets, notamment de développement économique, de coopération, pour lesquels nous pensons que le dialogue, le partenariat et l'engagement est utile pour les deux parties. Yes, I basically can echo that. Indeed, we commend the remarks because, of course, good relations with Morocco are as important for the European Union as they are for Spain. So that is good. And it shows that the very close cooperation we have together makes it possible also in difficult moments to manage the situation. That is important. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you, Charles. Thank you, Ursula. Yes. Thank you all the staff for the really positive work that you're doing during these long days. Y gracias también a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de prensa. Gracias.